Bueno, vamos entonces arrancando. Recordar entonces para hoy vamos a tratar los temas de ecología, metabolismo y energía y biología molecular. ¿Listo? Ecología, la ecología pues vamos a recordar principalmente trabaja todo lo que tiene que ver con las relaciones entre los organismos, entre los diferentes organismos, las diferentes especies y las relaciones de estos con su hábitat, con su entorno, con el ambiente. ¿Listo, chicos? Entonces es el primer día, es el primer tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y pues vamos a arrancar, como es costumbre, con el primer ejercicio. ¿Listo? Entonces vamos a empezar, chicos. Muy atentos. Vamos, ejercicio número 1. Ecología. Tenemos entonces un gráfico, recuerden que nos van a salir mucho en el área de ciencias naturales, en este caso biología no es la excepción. ¿Listo? Entonces dice, el gráfico muestra las fluctuaciones poblacionales de una especie de depredador y su presa a lo largo del tiempo. ¿Listo? Entonces, las fluctuaciones poblacionales del depredador y de la presa a lo largo de un determinado tiempo. A partir del modelo, ¿qué puede afirmarse sobre el comportamiento de ambas poblaciones? A ver, vamos a observar el modelo, chicos. Unos segunditos para observarlos. Listo, tenemos número de liebres y número de linces. ¿Listo? Vamos a ver ahí, nos dice que la línea verde que observamos ahí es el número de liebres y el rojito el número de linces. ¿Listo? Entonces vamos con las opciones de respuesta. A. Ambas poblaciones tienen un comportamiento cíclico e interdependiente. B. No hay una relación directa entre el número de depredadores y presas. C. El número de individuos dentro de las dos poblaciones se mantiene constante en el tiempo. D. El número de depredadores supera al de las presas en el intervalo de tiempo estudiado. Listo, chicos, vamos a ver qué empiezan a responder. Démosle unos momenticos a que... Ok, vamos mirando la gráfica si queremos, chicos, o leemos otra vez el enunciado. Listo, el gráfico muestra las fluctuaciones poblacionales de una especie de depredador y su presa a lo largo del tiempo. Listo, depredador y presa y cómo estos fluctúan. Dependiendo, tenemos miles de liebres a un costado, ¿cierto? Y tenemos miles de linces al otro costado. A partir del modelo, ¿qué puede afirmarse sobre el comportamiento de ambas poblaciones? Listo, profe, pues Sergio nos dice que es la A. La A. ¿Listo? ¿Alguien más? Jefferson también considera que la A. Brian dice que es la D. La B. La D. La D. Sofía también dice que es la D. Manuela dice que es la B. Y bueno, ya comienzan D, A. Listo, chicos. Vamos entonces a señalar cuál es la respuesta correcta. En este caso, A. Ambas poblaciones tienen un comportamiento cíclico e interdependiente. Listo, chicos. Entonces, vamos a ver por qué no la B. No hay una relación directa entre el número de depredadores y presas. Si nosotros observamos, pues como que no es la misma, ¿cierto? Va a fluctuar demasiado una de la otra. El número de individuos dentro de las dos poblaciones se mantiene constante en el tiempo, no fluctúa demasiado, ¿cierto? No es constante ninguna de las dos. A lo largo del tiempo, a lo largo de los años, como que va subiendo, luego vuelve y cae, ¿cierto? D. El número de depredadores supera al de las presas en el intervalo de tiempo estudiado. El número de depredadores. ¿Quiénes serían los depredadores? Si observamos, los depredadores serían los linces, ¿cierto? La línea roja. Y observamos que en este caso el número es al contrario, ¿cierto? ¿Quién lo supera? Es el número de liebres, no el número de linces, ¿ok? Que sería en este caso el número de liebres sería la verde, ¿vale? Entonces en este caso ambas poblaciones tienen un comportamiento cíclico, ¿cierto? O sea, como que vuelve y baja, vuelve y sube, y pues es interdependiente, de alguna manera. Si llega a aumentar el número de liebres, pues como que también aumenta el número de linces. Al haber más presas para cazar, en este caso, pues los depredadores también pueden aumentar su población porque hay alimento disponible. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a ver. Sigamos con el ejercicio número 2, si no se presenta ninguna pregunta por No, hasta el ahora. momento. ¿Listo? ¿Vamos bien?
Sí, sí, profe, hasta el momento sí. Listo, estas están muy sencillas. Ecología es un tema bastante fácil. ¿Listo? Ejercicio 2. Listo, tenemos otra gráfica y vamos con el enunciado. Un grupo de investigadores evaluó el efecto del uso de la tierra sobre la densidad de diferentes organismos que conforman la macrofauna del suelo. Para ello determinaron la variable de interés en bosque secundario, pastizales, cultivos y cañaverales. En el siguiente gráfico se resumen los resultados obtenidos al determinar la densidad de individuos por metro cuadrado en cada uno de los sistemas evaluados. A partir de la información presentada en el gráfico, es válido afirmar que. ¿Listo, chicos? Entonces tenemos la gráfica y nos están hablando de la densidad. ¿Listo? Densidad, en este caso de individuos por metro cuadrado de 4, digamos en este caso, de 4 lugares, vamos a decirlo de esa manera, ¿cierto? De bosques secundarios, de pastizales, de cultivos varios y de cañaverales. ¿Cómo varía esa densidad en cada uno de estos 4? Vamos a ver entonces cuáles son las opciones de respuesta. A. En los bosques secundarios la densidad de organismos del suelo supera la que se encuentra en pastizales, cultivos y cañaverales. Seguimos. B. A medida que aumenta la densidad de organismos, aumenta la producción de materia prima en los ecosistemas evaluados. C. La biodiversidad de los cultivos y cañaverales es mucho menor que la encontrada en pastizales y bosques secundarios. D. Si los pastizales fueran reemplazados por bosques, la densidad de organismos del suelo aumentaría 3 veces. ¿Listo, chicos? A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál nos correspondería ahí? Profe, Geraldine pregunta, dice, profe, ¿qué es un cañaveral? Un cañaveral son cultivos de caña, principalmente. Listo, digamos que es un ecosistema lleno de principalmente de caña. Ok. Bueno, Natalia dice que es la A, Jeff dice que es la A también. Brian dice que es la A. Todo se lanza por la A. Ah, listo, Marian, chicos. Angeli, Boots Power. Listo, vamos entonces. La opción de respuesta correcta, en efecto, es la A. En los bosques secundarios, si observamos, nos vamos directamente a bosques secundarios, ¿cierto? En nuestra gráfica, la densidad de organismos del suelo supera la que se encuentra en pastizales, en cultivos y en cañaverales. ¿Listo? Es una observación muy sencilla. Ahí podemos observar que en efecto la densidad en la gráfica es mucho mayor. ¿Listo? En el caso de los bosques secundarios. Pues digamos que bueno, a medida, la B sería, a medida que aumenta la densidad de organismos, aumenta la producción de materia prima en los ecosistemas evaluados. Pues no nos están hablando de la producción de materia prima, de dónde pues podríamos deducir eso, ni en la gráfica ni en el enunciado no lo están, pues no lo están mostrando ni nada por el estilo, entonces pues no tendría nada que ver. Nos habla en enlace de la biodiversidad de cultivos. ¿Cómo podríamos saber la biodiversidad? Una cosa es hablar de biodiversidad y otra cosa es hablar de densidad poblacional. Biodiversidad sería como un gran número de especies, más no un gran número de individuos, que sí sería de la densidad. ¿Listo, chicos? Si los pastizales fueran reemplazados por bosques, la densidad de organismos del suelo aumentaría 3 veces. Pues digamos que no podemos suponer eso, de pronto sí, de pronto no, pero pues no sería en concreto una afirmación que pues tuviera sentido lugar al contexto y a la gráfica que nos están presentando. ¿Listo, chicos? Entonces, por ende, tenemos que la respuesta correcta es la A. ¿Vale? Listo, profe. ¿Alguna pregunta o vamos? No, decía precisamente los estudiantes estaban confirmando lo que usted acaba de mencionar, profe. Dice que pues, las demás opciones no tenían sentido, pues ya por la pregunta que hacían. Por eso Ajá. era muy. Listo, chicos. Vamos entonces con el ejercicio 3. Seguimos con ecología. En los ecosistemas tropicales se establecen muchas relaciones simbióticas. Aquí ya nos hablan de un tipo de relación, ¿cierto? Que en este caso son las simbióticas entre diferentes especies. Vamos a recordar un poquito ese concepto de simbióticas. Una de las relaciones de la existencia entre, perdón, ¿cómo es? Es que no. Una de tales relaciones.
Una de tales relaciones es ¿sí? Es la que existe entre la avispa y el árbol del género Ficus. Entonces, avispa y un árbol, una relación ahí entre ambos del género Ficus. Entre ambas especies hay una relación de mutualismo, importante para la supervivencia tanto de uno, en este caso del árbol, como del insecto. Entonces, esa sería una relación de mutualismo. A partir de esta información, ¿cuál de las siguientes situaciones describe correctamente una relación de mutualismo entre ambas especies? Vamos, A. La avispa se alimenta de las hojas del árbol sin ocasionar daño a las estructuras reproductivas del mismo. B. El ficus representa un refugio para las colinas de avispas, las cuales pueden sobrevivir en él sin representar daños o beneficios para el árbol. C. La avispa es un polinizador que favorece la reproducción del árbol y al mismo tiempo se beneficia al poner sus huevos al interior de las flores. D. Las avispas invierten energía defendiendo los frutos del ficus para evitar que sean consumidos por otros animales. A ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? Profe, por ahí hay un estudiante que estaba haciendo una pregunta. Dice que la palabra simbiótica, ¿a qué hace referencia ahí? O sea, Bueno, listo, eso es un concepto, en este caso es importante. La simbiosis es una categoría muy grande de relaciones que existen entre las especies. ¿Listo? Dentro de las relaciones simbióticas, que es una relación precisamente entre un organismo y otro, pues digamos que en este caso una relación íntima que se presenta entre ambas, en donde las dos, con esta relación, ambas especies se benefician. ¿Listo? Ambas especies tienen que beneficiarse. ¿Listo? listo, profe. O también, pues como hay otros tipos de relaciones simbióticas, hay unas especies que no se benefician de esas relaciones, una de las especies puede beneficiarse y otra no. En este caso, el mutualismo es una de esas relaciones simbióticas. Listo, también encontramos el comensalismo y el parasitismo, pero pues estas son diferentes. En el mutualismo, digamos que ambas se benefician de la relación. Listo, ¿Listo? listo, profe. Pues bueno, le comento, profe. Los estudiantes, Hannah, Geraldine, Michael, bueno, casi la gran mayoría están votando por la C. Unos que creen que son la A. Dos personas creen que son la A y la mitad está entre la B y la C. Dicen, bueno, ahí Lina dice que B debido a que ambos organismos se deben beneficiar. Clars dice que C porque la avispa y el árbol se favorecen de la relación. Listo. Bueno, vamos entonces a ver cuál es la respuesta correcta y luego vamos a ver por qué. La respuesta correcta es la C. La avispa es un polinizador que favorece la reproducción del árbol y al mismo tiempo se beneficia al poner sus huevos al interior de las flores. Vamos a empezar a ver entonces una por una. La A dice, la avispa se alimenta de las hojas del árbol. Bueno, ahí se vería beneficiada la avispa, ¿cierto? Sin ocasionar daño a las estructuras reproductivas del mismo. En este enunciado nunca nos dicen cuál es el beneficio que recibe la planta. Solo nos están diciendo que no se ve afectada que no se ven afectadas sus estructuras reproductivas, pero eso pues en últimas como que no le da ningún beneficio a la planta. ¿Listo, chicos? Entonces pues digamos que ahí ya trataríamos de descartar la A. La B dice, el ficus representa un refugio para las colonias de avispas. Listo, las avispas se ven ahí beneficiadas, las cuales pueden sobrevivir en él sin representar daños o beneficios para el árbol. En la misma, digamos, en esta misma opción de respuesta nos están diciendo que no hay daños ni beneficios para el árbol. ¿Listo, chicos? Entonces, por ende, pues digamos que también descartaríamos esta. Y la D dice, las avispas invierten energía defendiendo los frutos del ficus para evitar que sean consumidos por otros animales. Digamos que en este caso esta opción de respuesta de alguna manera pues nos puede mostrar un beneficio entre las dos, pero no lo hace tan claramente como si lo hace la opción de respuesta B, C, en la que de alguna manera pues nos dice que la avispa es un polinizador que favorece la reproducción del árbol, ¿cierto? Y al mismo tiempo se beneficia al poner sus huevos al interior de las flores. Digamos que es la opción de respuesta que nos da muchos más elementos para decir que ambos de alguna manera se beneficiarían. ¿Listo, chicos? Listo, profe.
Bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta Ya te o digo, continuamos. un momentico. Mm, chu, 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 chu. No, nada, listo. ¿Listo? Sí. ¿Claras? Estas de ecología son muy fáciles, son sencillas. ¿Listo, chicos? Vamos con el ejercicio 4, el último de ecología. Un estudiante evaluó el crecimiento de un cultivo bacteriano, sembrado en su laboratorio, y al cabo de varias horas concluyó que la colonia experimentó un crecimiento exponencial, ya que contaron con recursos alimenticios constantes durante el tiempo de evaluación. Ante dicha conclusión, ¿cuál de los siguientes fenómenos fue el observado por el investigador? Vamos a ver un enunciado corto. A. La tasa de mortalidad bacteriana fue igual a la tasa de natalidad. B. Las colonias duplicaron su número regularmente en determinados intervalos de tiempo. C. El número de colonias bacterianas se duplicó durante varias horas y luego decayó. D. Las colonias se produjeron con mucha rapidez invadiendo todo el medio de cultivo. Vamos a ver qué opciones de respuesta, chicos. Podrían ser la correcta o podría ser la correcta. Ya, Jazz dice, la A no es. Ja, y se ríe. La tasa de mortalidad bacteriana fue igual a la tasa de natalidad. No, porque entonces no sería exponencial. Bueno, vamos a ver cuál otra. Vamos a ver qué dice. ¿Cuál otra? Vamos. Alejandra dice que es la D. Catherine, Jeff, Sebastián, Victoria, Michelle, Natalia también dicen que la D. Brando también. Todos lanzan por la D. Ay, chable. Bueno, vamos Manuela a ver. dice que la B. Manuela dice que es la B. Bueno, Sí. listo. Vamos a ver entonces cuál es la opción de respuesta correcta. La B, chicos. ¿Listo? Sí se pueden generar confusiones. Sí, claro que sí. Porque es que nos hablan de algo exponencial, ¿cierto? O sea, como de algo que de alguna manera va a tender a tener, ¿cierto? Como esta dirección. En una gráfica, si llegáramos a graficar tiempo con crecimiento, ¿cierto? O poblacional, crecimiento poblacional. La A sería como de las primeras que descartamos. La tasa de mortalidad bacteriana fue igual a la tasa de natalidad. En este caso no sería exponencial, sino sería de alguna manera, pues como que lineal, ¿cierto? La C, el número de colonias bacterianas se duplicó durante varias olas y luego decayó, pues sería de alguna manera así exponencial, pero luego volvería, pues como que no. Y la D, entiendo por qué les genera, digamos que estas confusiones. La D dice, las colonias se reprodujeron con mucha rapidez invadiendo todo el medio de cultivo. Podríamos tomarla como una opción de respuesta correcta, por eso entiendo la confusión, pero la respuesta B, las colonias duplicaron su número regularmente, ¿cierto? De alguna manera, el que lo hagan regularmente también puede ser en este caso en la gráfica pues exponencial en determinados intervalos de tiempo. Esta opción de respuesta nos habla del número, digamos, de individuos, pero también nos habla del tiempo, o sea que es la opción de respuesta que más nos da de alguna forma los elementos para poder dar, en este caso, explicación a ese fenómeno observado por el investigador. ¿Listo, chicos? Entonces digamos que es un poco más completa también que la opción de respuesta D, ¿vale? Entonces de pronto por eso hay un poco de confusión. ¿Vale? Steffi dice, por lo de invadiendo todo el medio de cultivo. ¿Es por eso? Pues es más, en efecto, porque pues sí, digamos que si se dice invadiendo todo el medio de cultivo, pues quiere decir que hubo una gran reproducción, ¿cierto? Hasta cierto punto, pues como que hubo reproducción de los individuos. Cuando hablamos de invadir es que pues como que llenaron completamente el cultivo. Listo, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Pues Victoria se menciona algo, pero no sé si se pueda explicar de tal manera, pero dice, ¿cómo se grafica la función exponencial en este caso, profe? Ok, bueno, en este caso la función exponencial, pues vamos a tener el eje Y y el eje X, ¿cierto? Entonces en este caso la exponencial sería de esta manera. No les puedo mostrar así como muy bien, pero entonces sería como una curva. ¿Una curva tendiendo hacia Y positivo? Sí, listo chicos, una curva más o menos así de esta manera.
¿Listo? Ustedes ya lo pueden ahí consultar Sí, más. Sofía, efectivamente así es. ¿Listo? Entonces ustedes van, pues pueden ahí mirar para ver más o menos cómo se graficaría. ¿Vale, chicos? Listo. Vamos a continuar entonces. Ejercicio 5 y vamos a empezar con metabolismo y energía. Esto nos conlleva a otros conceptos. Recuerden que en biología esto es muy común, pero entonces hay que relacionar siempre los gráficos que nos muestran con los enunciados. Listo, importante. En este caso otra vez vamos a utilizar un gráfico. Entonces, el enunciado nos dice, las enzimas son moléculas que regulan o catalizan una gran cantidad de reacciones químicas en los seres vivos. En la gráfica se muestra el comportamiento de la actividad de una enzima en función de la temperatura. ¿Listo? Entonces vamos a observar la gráfica, actividad enzimática en función de la temperatura. Vamos con la pregunta. ¿Qué se debería llevar a cabo para evaluar el efecto de la temperatura sobre el rendimiento de una enzima en particular? Vamos con las opciones de respuesta. A. Someter varias enzimas a diferentes temperaturas y registrar el rendimiento de la misma con el paso del tiempo. B. Evaluar el rendimiento de una enzima en condiciones de laboratorio manteniendo constante la temperatura. C. Registrar el rendimiento de una enzima a una temperatura determinada y compararlo con el rendimiento de otra enzima a la misma temperatura. Y D. Determinar el rendimiento de una enzima a medida en que aumenta la temperatura manteniendo constantes otras variables que puedan afectar su actividad. Vamos a ver entonces, chicos, opinemos ahí. Sebastián dice que es la C, Juan Esteban se lanza por la D, Natalia hace un comentario que dice, profe, eso me salió en la prueba de estado. Cristian David dice A, Pipe dice D, Manuel D. Están entre la D es la que más. La que más. Sí. Listo, chicos. O sea, ya todos se Vamos entonces a ver cuál es la opción de respuesta correcta. En efecto es la D. Listo, muy bien. Determinar el rendimiento de una enzima en la medida en que aumenta la temperatura manteniendo constantes otras variables que puedan afectar su actividad. Vamos a ver entonces por qué la A, la B y la C no serían. Someter varias enzimas a diferentes temperaturas y registrar el rendimiento de las mismas con el paso del tiempo. Someter varias enzimas, y en el caso de la pregunta nos están hablando de una enzima en particular, pues ¿para qué vamos a someter tantas enzimas? ¿Sí? En este caso nuestra necesidad sería frente a una sola enzima, no habría para qué someter varias enzimas al estudio. ¿Listo? La B, evaluar el rendimiento de una enzima en condiciones de laboratorio manteniendo constante la temperatura. Si mantenemos constante la temperatura, una sola temperatura, pues no vamos a ver cuál es su variación o cómo variaría el rendimiento de acuerdo a diferentes temperaturas. ¿Listo? Por eso pues no tendría sentido una temperatura constante, pues siempre nos mostraría el mismo rendimiento la enzima. ¿Listo, chicos? La C, registrar el rendimiento de una enzima a una temperatura determinada y compararlo con el rendimiento de otra enzima a la misma temperatura. No sería necesario tampoco, digamos, en este caso, ¿para qué hacemos una comparación si no es la intención del estudio? La intención del estudio, insisto, es solamente ver el rendimiento, registrar el rendimiento de una enzima a varias temperaturas. ¿Listo, chicos? Profe, Natalia hace una pregunta, dice, profe, ¿por qué la temperatura no se puede disminuir y siempre tiene que aumentar? No es el caso, digamos que no es que siempre tenga que aumentarse, también en los estudios, en este caso, pues también se puede disminuir. ¿Listo? Pues como es el estudio en este caso de esa enzima, pues se arrancaría en este caso desde cero, ¿sí? Desde 0 grados, en este caso centígrados, y pues aumentaría pues para ver cuál es la variación. Pues el estudio también se podría realizar hacia abajo, pero pues habría que buscar cuál es la temperatura de pronto óptima a la cual puede trabajar la enzima. ¿Listo? Más bien es el rango en el cual se debería estudiar. Pero claro, no habría ningún problema de que se estudie a temperaturas más bajas de 0. Pero pues en este caso no, en el ejercicio pues nos lo ponen es de esta manera. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, vamos entonces
Ejercicio 6. Seguimos con metabolismo y energía. Bueno, nos ponen otro gráfico, ¿cierto? Nos hablan en el gráfico de anabolismo y catabolismo. ¿Listo, chicos? Recuerden, son dos conceptos también que utilizamos en este caso en biología. Vamos con el enunciado. En el esquema se comparan de forma general dos procesos metabólicos. ¿Listo? Estamos hablando de metabolismo. El anabolismo y el catabolismo. Durante el anabolismo se consume energía para la formación de moléculas complejas, mientras que el catabolismo implica liberación de energía. Con base en la información anterior, ¿cuál de los siguientes es un proceso anabólico? ¿Listo? Observemos el gráfico, chicos, unos segunditos para que lo observemos. Anabolismos nos hablan de moléculas simples, rojo, azul, verde, como que se suman esas moléculas simples, ¿cierto? Una flecha, en este caso hacia una dirección que produce, ¿cierto? Una molécula compleja, y observamos una flechita hacia abajo, ATP, quiere decir que requiere de ATP. ¿Listo? Vamos a recordar qué es eso del ATP, ¿cierto? Y luego el catabolismo. Bueno, entonces vamos con las opciones de respuesta. A. Degradación de la glucosa durante la respiración celular. B. Síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. C. Oxidación de óxidos grasos para obtención de energía. D. Descomposición del almidón en el tracto digestivo. Esperemos un momentico que los estudiantes... Listo. Con base en la información anterior, ¿cuál de los siguientes es un proceso anabólico? ¿Cuál de los siguientes? A. Degradación de la glucosa durante la respiración celular. B. Síntesis de proteínas a partir de aminoácidos. C. Oxidación de ácidos grasos para obtención de energía. D. Descomposición del almidón en el tracto digestivo. Pues, profe, todos se lanzan por el B. ¿Por el B? Sí, todos dicen que el B de bebecita, B. Listo, vamos entonces a mirar. Muy bien, chicos, es la B. ¿Listo? Sí, está fácil. En este caso, pues es la única opción de respuesta que nos mostraría un proceso. Es la única que nos mostraría un proceso anabólico. Las demás nos mostrarían procesos catabólicos. Si observamos la A, dice degradación de la glucosa durante la respiración celular. En este caso, la respiración celular, ¿cierto? En la respiración celular se da la degradación de la glucosa. Sería más un proceso catabólico, ¿cierto? Tenemos la glucosa como molécula compleja y se degrada. Luego en la opción de respuesta se dice oxidación de ácidos grasos para obtención de energía. Si observamos en el proceso catabólico, lo que obtenemos es liberación de energía en forma de ATP, ¿cierto? Por ende, ni siquiera sin saber qué es oxidación de ácidos grasos, si ya nos dice para obtención de energía, en el proceso catabólico obtenemos energía en forma de ATP. ¿Listo? Entonces también sacamos esa. Y en la D también nos hablan de descomposición del almidón en el tracto digestivo, por ende también sería un proceso catabólico. ¿Listo, chicos? Fácil, ¿cierto? Vamos a ir entonces. Sí, eso dicen todos que estaba sencilla. Que estaba sencilla. Sí, qué bueno. Que papitas, que papitas. Listo, vamos entonces. Ejercicio. Profe, qué pena le interrumpo antes de que arranque. Juan Esteban dice que oxidar es catabolismo, ¿cierto? Oxidar es catabolismo. Oxidar es catabolismo. Listo. Sí, porque en este caso, pues, bueno, oxidar es un proceso, ¿cierto? De reacciones químicas que es un poco complejo, pero en este caso, la oxidación de ácidos grasos sí es un proceso catabólico. Y Caterín Leal pregunta, profe, ¿qué diferencia hay entre una molécula simple de una compleja? Bueno, la molécula compleja es la unión, de alguna manera, de esas moléculas simples. ¿Listo? Entonces, digamos en este caso, una molécula de glucosa, pues sería carbono más hidrógeno, ¿listo? Más oxígeno, ¿vale? Entonces, las moléculas simples, pues podrían ser el hidrógeno aparte, ¿cierto? O el carbono aparte, el oxígeno aparte, pues sería como algo así. ¿Vale, chicos? Las moléculas complejas son grupos unidos, de alguna manera son grupitos de moléculas simples.
que se unen. ¿Listo? Listo, profe. Que gracias, dice. Listo, chicos. Ejercicio 7. Metabolismo y energía. Seguimos entonces. Un grupo de turistas, esto también está muy sencillo. Un grupo de turistas ingresará a un ecosistema de páramo que se encuentra a una altitud de 3.300 metros sobre el nivel del mar. Antes de empezar a acceder por la montaña, el guía les recomienda consumir carbohidratos de rápida absorción. ¿Cuál es una razón por la cual el guía les recomendaría consumir carbohidratos? ¿Cuál sería la razón por la cual deben consumir carbohidratos? A. Porque ante la baja presión que hay en los páramos y la dificultad para respirar, los carbohidratos podrían contribuir a la oxigenación de la sangre. B. Porque los carbohidratos aportan todos los nutrientes que el organismo requiere para mantener la homeostasis independientemente de las condiciones del entorno. C. Porque los carbohidratos son biomoléculas que ayudan a fortalecer el tejido muscular y podrían brindar más resistencia física a los turistas. D. Porque es energéticamente demandante para el cuerpo regular la temperatura y estas biomoléculas se caracterizan por aportar energía. ¿Listo, chicos? A ver, ¿cuál podría ser? Sebastián dice que es la D. Michael dice que es la A. Alejandra dice que es la C. Vamos Bueno, con ya la- muchos se la están C, encaminando la ya es D. por la D, más que todo. Ya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas, 14, 16 por la D. Muy bien. Listo, chicos. Bien. Ya vamos entonces avanzando, ¿no? Ha servido mucho. Las clases han servido bastante. Listo, chicos. La opción correcta es la D. Muy bien. Pero entonces vamos a revisar por qué no es la A, por qué no es la B o la C. La A dice, porque ante la baja presión que hay en los páramos y la dificultad para respirar, los carbohidratos podrían contribuir a la oxigenación de la sangre. Pues es algo muy difícil de determinar. Y pues de hecho el enunciado pues no nos está hablando mucho de eso. ¿Listo? Por ende determinar que los carbohidratos contribuirían a la oxigenación es algo ya pues complejo. ¿Listo, chicos? Entonces en este caso pues los carbohidratos además no creo que nos ayuden a la oxigenación de la sangre. ¿Vale? Y pues no nos están hablando de eso en el contexto de la pregunta. ¿Porque los carbohidratos aportan todos los nutrientes? No, chicos, los carbohidratos son solo un tipo de nutrientes y no nos aportan más nutrientes. ¿Listo? Los carbohidratos son uno de los tipos de nutrientes. Tenemos carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas y minerales. ¿Listo? Que el organismo requiere para mantener la homeostasis independientemente de las condiciones del entorno. No. ¿Listo, chicos? La C, porque los carbohidratos son biomoléculas que ayudan a fortalecer el tejido muscular. No, recordemos que la principal función de los carbohidratos es producir o proporcionar, en este caso, energía. Son una fuente primaria de energía. ¿Listo? Quienes nos ayudan a fortalecer el tejido muscular son las proteínas, no los carbohidratos. ¿Y podrían brindarles más resistencia física a los turistas? No. ¿Listo, chicos? Y entonces en este caso sí es la D, porque es enérgicamente determinante que el cuerpo regule la temperatura. Para regular la temperatura, ¿listo? Hay que hacer un ejercicio en este caso de quemar más energía. El cuerpo requiere de más energía para regular esa temperatura. En este caso se hace un proceso de homeostasis. ¿Listo? Profe, Michelle pregunta que qué es homeostasis, precisamente. Listo. Homeostasis tiene que ver con la regulación de algunos sistemas. En este caso, la homeostasis tiene que ver con que las condiciones tanto fuera como dentro del organismo estén equilibradas. ¿Listo? Eso es la homeostasis. ¿Vale? De una célula, digamos en este caso del cuerpo. Por ejemplo, regular la temperatura tanto en la parte de afuera como en la parte interna del cuerpo es un proceso de homeostasis. ¿Listo? Regular y que tanto afuera como dentro esté similar. ¿Listo? Eso es homeostasis. Listo, profe, dice Michelle que muchas gracias. Listo, con gusto, chicos. Vamos, ejercicio 8. Y es el último de metabolismo y energía. Vamos entonces. El ATP, adenosintrifosfato, es la molécula que interviene en todas las transacciones de energía que se llevan a cabo en las células.
Por ello, se les califica como moneda universal de energía. Este ATP es generado por procesos de oxidación completa e incompleta de distintas moléculas, siendo así que después de la oxidación total del remanente de la glucosa en la mitocondria, el producto final será ATP y dióxido de carbono. A partir de esta información, se podría afirmar que el proceso que genera mayor cantidad de moléculas de ATP es, bueno, vamos a ver, A, respiración anaerobia, B, fermentación anaerobia, C, fotosíntesis, D, respiración aeróbica. A ver. Vamos a ver qué dicen. Para determinar, a partir de esta información se podría afirmar que el proceso que genera mayor cantidad de moléculas de ATP es... Bueno, Juan Esteban dice que es la D. David dice que la D. Tutos facilísimos dice que la D porque genera 36 ATP. D. Victoria dice que es la C. ¿Es la A o la D? Dice Michael. Bueno. ¿Es la A o la D? Listo, chicos, muy bien. Hemos repasado entonces eso de biología, ya tenemos esos conceptos de respiración muy claros. Bien, recordar que tenemos respiración aerobia y respiración anaerobia. ¿Listo? Bueno, vamos entonces, la opción correcta es la D, respiración aeróbica. Muy bien. Respiración anaerobia. Entonces, si recordamos conceptualmente, ¿cierto? La respiración anaerobia no contiene, ¿cierto?, un proceso de oxidación completo. ¿Listo? No tendríamos como agente oxidante el oxígeno, sino que utilizamos de otros agentes oxidantes y por ende digamos que no tenemos todo un proceso completo de oxidación o de respiración como tal, diferente al que se generaría en la respiración aeróbica. ¿Listo, chicos? La fermentación anaeróbica, en efecto, la fermentación, pues digamos que sí podría ser un tipo de respiración que realizan algunos organismos y en efecto ya la fermentación es anaeróbica, no hay fermentación aeróbica. La C, fotosíntesis, es lo opuesto a la respiración. ¿Listo, chicos? Al contrario, en lugar de la fotosíntesis de requerir oxígeno, lo que requiere es dióxido de carbono y lo que nos produce es oxígeno. ¿Listo? En este caso, la fotosíntesis no es un proceso de respiración, es más bien un proceso de nutrición en las plantas. ¿Listo? Por eso la C saldría completamente como el contexto de la pregunta. Por eso sí sería la respiración aeróbica. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Hay una pregunta que la formulan varios estudiantes y es, profe, ¿cuál es la diferencia entre anaerobia y anaeróbica? No, ahí es más una cosa pues como del estilo del concepto de la palabra, pero no. En realidad anaerobia y anaeróbica sería lo mismo, ¿listo? En ausencia de oxígeno, pues principalmente no hay ningún, digamos que alguna diferencia así que resalte alguno de los dos conceptos, no. Ambas serían en ausencia de oxígeno, respiraciones que se realizan en ausencia de oxígeno. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Si acaso recomendarles en este caso lo que tiene que ver con respiración, lo de oxidación completa o incompleta, o en este caso lo de la respiración aeróbica, repasar de pronto un poquito los pasos de la respiración completa o de la respiración incompleta, en este caso que sería la anaeróbica. Por ahí Juan Esteban, bueno, ya hace un comentario, dice, la respiración consta de la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, ¿verdad, profe? Muy bien, sí, señores. Entonces están ahí los tres: glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. ¿Listo, chicos? Sí, serían ahí, digamos que los tres pasos fundamentales de una oxidación completa o pues de una respiración aeróbica. ¿Listo? La respiración anaeróbica, pues recuerden que solo se basa en la glucólisis y la cadena respiratoria, que en este caso sería transporte de electrones. ¿Listo? Listo, profe. Listo, chicos. Vamos a ver el ejercicio 9. Vamos a ver.
Biología molecular, ¿listo? No, ya la habíamos revisado, pero pues nos quedaba ahí como cojita, entonces vamos a revisarla. Igual para la próxima clase ya repetimos temas. ¿Listo? Entonces, biología molecular. Yo sé que esto también nos cuesta un poquito, entonces vamos a trabajar un poquito más esto. El siguiente esquema resume algunos procesos del flujo de la información genética a diferentes niveles. Tenga en cuenta la información presentada en el esquema para evaluar la siguiente situación. Se sabe que una enfermedad que genera múltiples trastornos fisiológicos y cognitivos en quienes la padecen está relacionada con la producción de una proteína específica de forma alterada. ¿Cuál de las siguientes opciones podría ser una explicación coherente ante la producción de una proteína alterada? Observemos el esquema. ¿Listo? A. Los ribosomas de los pacientes están atrofiados y por ello la información transcrita a ARN mensajero se traduce de forma alterada. B. En los pacientes hay una delección de una base nitrogenada en la región de ADN que codifica para la proteína. C. El ARN mensajero de los pacientes no se replica correctamente y por lo tanto se altera la producción de la proteína. D. En los pacientes no ocurre replicación del ADN. Vamos a ver. Vamos a ver. Si nos acordamos de todos estos conceptos, replicación, transcripción y traducción para la formación de proteínas. ¿Listos? Dice, se lanzaron por la C. Kevin dice que es la A. Yesenia dice que es la C, 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 la B, dice Michelle. Pero generalmente todo el mundo dice que es la C. La C, ay caray. Bueno, vamos a ver si está un poquito compleja porque además tenemos otra vez que tener claras algunas cosas, como todo lo que tiene que ver con la replicación, la transcripción y la traducción. La opción correcta es la B. ¿Listo? En los pacientes hay una elección de una base nitrogenada en la región de ADN que codifica para la proteína. Sí es un poco complejo en este caso, pues porque sería como la que nos habla de algo como fuera de pronto de lo que observamos, pero entonces tenemos, ¿por qué no sería la A? Los ribosomas de los pacientes están atrofiados y por ello la información transcrita al ARN mensajero se traduce de forma alterada. Digamos que en este caso no afectaría solo una proteína, sino que nos afectaría muchísimas proteínas, porque recuerden que los ribosomas son los encargados, o en los ribosomas es donde se realiza la síntesis de proteínas. Entonces, si los ribosomas están afectados o atrofiados, como nos lo pronuncia, no sería la información solamente para la codificación de una proteína, sino para la producción de muchísimas proteínas. ¿Listo, chicos? O sea, si nos fallan los ribosomas, grave. C. ¿Por qué no sería? El ARN mensajero de los pacientes no se replica correctamente y por lo tanto se altera la producción de la proteína. Digamos que no estamos hablando concretamente de la replicación del ARN mensajero. ¿Listo? Digamos que no habría como tal un proceso de replicación. Recuerden que lo que se hace con el ARN mensajero para que este se forme es más bien un proceso de transcripción. ¿Listo? Entonces no estaríamos hablando pues como tal de la replicación del ARN, ¿vale? Mensajero. Por ahí Sebastián hizo un comentario que dijo, profe, tiró a matar con esa pregunta. Sí, está un poco compleja porque tenemos que recordar lo que les digo, todo lo que tiene que ver con la replicación en el núcleo de la célula. Recuerden que hay todo, digamos que todo un proceso bien complejo de la transcripción a ARN, ¿listo? ARN mensajero para luego llegar a los ribosomas y en los ribosomas poderse formar las proteínas. Sí, es un poquito complejo y habría que recordar muchos de esos conceptos, ¿listo? De hecho, Steffi pregunta, profe, ¿qué tema nos recomienda usted repasar de acuerdo con esta pregunta? Listo. O sea, ahí es replicación del ADN, o sea, son 3 conceptos fundamentales: replicación, transcripción y traducción. ¿Listo? En este caso, pues nos están hablando ya principalmente de la síntesis de proteínas, que es principalmente transducción. ¿Listo? Síntesis de proteínas, que es cómo se forman las proteínas. Que ahí, recuerden, en la célula tenemos el núcleo, que es donde se lleva a cabo la replicación del ADN. Se sale al citoplasma el ARN mensajero para llevar la información y podernos
formar las proteínas en lo que se llama síntesis de proteínas en el ribosoma. ¿Listo, chicos? Entonces, para que vayamos recordando un poquito eso, es bien importante. Yo sé que son conceptos complicaditos, pero pues habría que reforzarlos. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Y nos vamos a preguntas o a la última. ¿Qué dicen? A la última, que yo sé que está muy sencilla y la sacamos rapidito. ¿Listo? Ejercicio 10, biología molecular. La última ya de biología molecular. La replicación del ADN es un proceso mediante el cual a partir de una molécula de ADN se obtienen una o más réplicas. ¿Sí ven? Aquí hablamos de replicación ya, que es uno de los procesos. Más réplicas de ADN. De esta manera, cada una de las dos hebras que conforman la molécula dará lugar a otra hebra. Una hebra de las dos hebras de la doble hélice del ADN. En la imagen se presenta un esquema simple de este proceso de replicación. Lo observamos ahí en la imagen. A partir de la información contenida en el esquema, responda: ¿por qué la replicación del ADN es un proceso semiconservativo? Observen la imagen. Nos dice: replicación semiconservativa. Hélice original del ADN, ¿cierto? Tenemos ahí la hélice, la doble hélice del ADN, y tenemos hélices de ADN luego de un ciclo de replicación. Tenemos una azul, ¿cierto? Y tenemos una naranja o amarilla, que en la imagen se observa, en este caso, que es una hebra nueva, ¿cierto? Eso nos dice la imagen. Entonces, porque cada molécula que se forma después de la replicación tiene una hebra nueva y conserva una de las hebras de la hélice original. B, porque solo la mitad de la información contenida en la hélice original de ANC es duplicada después del proceso. C, porque es un proceso en el cual no hay gasto de energía y por lo tanto el organismo puede conservarla para procesos que sí lo requieran. D, porque las hebras que se forman después de la replicación conservan solo una parte de la información genética del individuo. ¿Listo, chicos? A ver, ¿cuál puede ser? Bueno, los muchachos están diciendo que es la A. Dicen que es la A, Santiago la A, definitivamente la A. ¿Listo? ¿Definitivamente la A? Bueno, muy bien. Es la A. La opción correcta es la A. Porque cada molécula que se forma después de la replicación tiene una hebra nueva y conserva una de las hebras de la hélice original. Por eso es semiconservativo. ¿Listo? No conserva toda la estructura original, sino conserva un poco de esa estructura. Por eso es semiconservativa. Muy bien. ¿Por qué no la ve? Porque solo la mitad de la información contenida en la hélice original de ADN se duplica después del proceso. No tiene sentido hablar de algo semiconservativo en este caso. Sí, y en efecto no solamente la mitad de la información. ¿Listo? Es la información completa, solo que pues requiere de un proceso de copia, ¿cierto? No es que se hable de media información como tal. ¿Listo? No. C, porque es un proceso en el cual no hay gasto de energía. En ningún momento nos están hablando de gasto de energía, ¿cierto? No nos están hablando de metabolismo y energía ni nada por el estilo, nos están hablando de la molécula del ADN y de la réplica. Recordemos nuevamente que la información que se conserva es completa, ¿listo? Solo que en este caso lo que se hace es una copia idéntica, no es que se obtenga solo la mitad de la información, no. ¿Listo? Solo que se requiere de copias. Revisa ahí que esté al aire y está bien. ¿Listo, chicos? Dicen sustos que dan gusto. Ay, qué belleza. Sí, entonces, muchachos, cualquier pregunta que tengan relacionada a la clase, que hacerle a la profe. Listo, chicos, tenemos ahí todavía unos minuticos. Si tienen alguna pregunta, podemos responder. Bueno, son dos preguntas que lanzaron. La primera que William la hizo hace rato, dijo: profe, ¿de qué se graduó usted exactamente, profe, y en qué universidad? Bueno, soy licenciada en biología, chicos, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Listo. La otra es Pipe Bayona pregunta: profe, ¿qué temas fueron los que a usted le salió más en el ICFES en biología? Bueno, es que es complejo porque de hecho todos los que hemos tratado pues tienen la posibilidad de salir, chicos, o sea, no podríamos hablar de cuáles más les salen que cuáles. O sea, en efecto, digamos que célula es algo muy importante, ¿listo? Lo que es ecología, es que yo diría que todos, pero ecología y célula y genética, ¿listo? Genética, sí yo sé que les va a salir alguna.
alguna de genética y de célula también, todo lo que tiene que ver con membrana celular, ¿listo? Y en genética también les va a salir genética, ¿listo? Sí, yo pues, les diría que son como los tres temas así primordiales, pero igual pues no falta chicos repasar o estudiar los demás, metabolismo y energía, ecología, biología molecular, evolución también es importante, ¿listo chicos? Entonces no es solamente las tres que les pronuncié, sino las demás también. Listo, profe. Jackson dice, profe, ¿usted realizó algún pre-ICFES? O... Antes de realizar el examen, Sí. sí, en el colegio, en efecto, en el colegio que estaba, sí, sí, claro, es importante y pues nosotros realizamos un pre-ICFES antes de presentar el examen. Es importante, es muy diferente llegar sin nada sobre el examen a tener ya algunos antecedentes de haber realizado pruebas, de haber realizado simulacros, de preguntas similares, tal vez no las mismas, pero sí algo similar para uno ir como cogiendo el ritmo de la lectura, de pensar rápido, todo eso es importante, chicos. Entonces sí es importante tomar los pre-ICFES, es bien importante. Entonces así que sigan ahí muy juiciosos, tomando las clases. Si empezaron hace poco, hay que seguir haciéndolo y si lo hicieron hace mucho, igual sigan ahí conectados, que eso les va a servir muchísimo. ¿Listo, chicos? Listo, profe. Steffi pregunta, profe, ¿cuáles son los pasos de la respiración celular? Es que estaba estudiando eso hoy y preciso me salieron unos pasos raros como la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico y cosas así. Sí, chicos, la respiración celular no es, digamos, un tema pues así sencillo, no, la respiración, recuerden que eso es bioquímica y al ser bioquímica es un poquito más complejo. Los tres pasos que yo nombro, que son glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, son los tres procesos básicos, como muy generales. Pero la glucólisis requiere que, digamos, en este caso, la degradación de la glucosa, eso tiene unos procesos bioquímicos más amplios y complejos. El ciclo de Krebs también, que en efecto es eso de la oxidación del piruvato, el NADH, eso también es algo bastante largo y complejo, que son ciclos. Recuerden, el ciclo de Krebs es entrada y salida de muchas moléculas, reacciones entre ellas, y pues la cadena respiratoria, en este caso la oxidación, transporte de electrones, no son temas sencillos, listo, pero pues tampoco van a ir a la profundidad de estudiar pues tampoco cada uno y saber así la bioquímica de cada uno de esos procesos, sino es más bien en términos pues como generales, listo, que es eso de la glucólisis, así muy general, el ciclo de Krebs, y la cadena respiratoria, transporte de electrones y la fosforilación oxidativa así general. Listo para no volverlo tan complejo porque es bastante. Sería bioquímica y es algo pesadito. Listo, ¿Listo? profe. Y Jazz nos pregunta, profe, ¿qué temas vamos a ver en la siguiente clase? En la siguiente clase, entonces vamos a ver, volvemos a retomar célula, ¿listo? Evolución y yo creería que genética, vamos a retomar genética porque en la clase anterior me habían comentado algunas cosas sobre las leyes de Mendel y todo eso, entonces vamos a repasarlas, ¿listo? Todo lo que tiene que ver con genética y las leyes de Mendel, vamos a revisar eso en la próxima clase. Listo, profe. ¿Listo? Y la última pregunta ya para finalizar. Listo, Catherine chicos. Leal dice, profe, ¿por qué alguna de las bases nitrogenadas cambia? Bueno, muy bien. Digamos que en este caso recuerden que las bases nitrogenadas pertenecientes al ADN o que estructuran el ADN, el ácido desoxirribonucleico, son cuatro. Pero recuerden, digamos en este caso, a ver si las recuerdo, adenina, guanina, citosina y timina. ¿Listo? Esas son las cuatro bases nitrogenadas que estructuran el ADN. El ARN, ¿cierto? Tiene que haber, digamos que, un proceso en el cual el ADN cambia esa estructura y para conformarse ese ARN se debe cambiar una base nitrogenada, que en este caso la que cambia es la timina por el uracilo. ¿Listo? En el caso de la estructuración del ARN se debe cambiar una base nitrogenada que es la timina por el uracilo. Por eso cuando ustedes encuentren una adenina, ¿cierto? En el ARN va a estar unida la adenina al uracilo. ¿Listo? En el ADN, la adenina estaría unida a una timina. ¿Vale? Eso es importante en la estructuración del ARN, por eso es que debe cambiar. Listo, profe. Ya, pues eso sería Eso todo. sería todo. Listo, chicos. Espero haberles dado, brindado herramientas pues importantes que les sirvan entonces pues para seguir ahí repasando y estudiando.
Sí. Entonces nos vemos entonces la próxima clase. Listo, ¿Listo? muchachos, ya recuerden que mañana tenemos lectura crítica con la profesora Melissa, entonces a las 6 de la tarde. Y para lo que preguntó por ahí Natalia acerca de que si todos los años cambian de profesores, sí, así es. Entonces, nada, mañana esperamos su participación también. Muchas gracias. Vale, chicos, chao, chao.